El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Les saludo fraternalmente, les habla el pastor David Horta. Deseo compartir con ustedes la razón y explicación por qué Jesús es el fundamento de mi vida. Hay una lectura bíblica en 1 Corintios 3, del verso 11 al 14, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 27 de febrero del año 2010, Chile sufrió un gran terremoto que fue devastador.
Posterior al movimiento sísmico se produjo un tsunami que terminó por destruir todo lo que quedaba en pie en aquellos lugares, ciudades y poblados que se vieron comprometidos y damnificados frente a tal poder de la naturaleza. Muchos perdieron la vida de manera trágica y la pérdida fue mayúscula en este sentido. A esto se sumó, por cierto, una importante pérdida material. Posterior a estos eventos, y aun cuando la Tierra con constantes réplicas no dejaba de probar los fundamentos de las edificaciones que aún se mantenían en pie, organizamos junto a 2 hermanos pertenecientes a nuestra misión un viaje hacia las zonas afectadas con el propósito de llevar el mensaje de misericordia de Dios a tantos que estaban sufriendo en la desesperanza y desolación frente a la tragedia. Nos acopiamos de medicamentos, agua, víveres y un buen número de Biblias que llevamos a lugares como Constitución, Concepción, Dichato, algunas de las ciudades altamente afectadas. Cuando llegamos a esta, el panorama en dichos lugares era desolador. Comprobamos en terreno el dolor de muchos y la necesidad espiritual ante la desesperanza. Dios permitió así que entregáramos el mensaje del Evangelio a muchas personas. Aún me recuerdo que una de las imágenes que hasta este día han quedado en mi memoria fue el observar a tantas edificaciones que estaban en tierra, particularmente en Concepción, algunas edificaciones nuevas de altos edificios, al igual que en Santiago, se derrumbaron lamentablemente, cobrando muchas vidas. Muchas de esas edificaciones que ofrecían seguridad se transformaron en trampas mortales. De los juicios posteriores se comprobó que un número importante de estas edificaciones no solo habían bajado los estándares de seguridad en la construcción, sino que deliberadamente usaron materiales inapropiados en sus bases y fundamentos. Esta tremenda lección de vida nos permite hacer comprensible la porción bíblica que he compartido en razón de la pregunta: ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? O mejor dicho, ¿en qué se basa mi seguridad y esperanza de estar a salvaguarda ante la prueba? Es inmensamente importante que reflexionemos en esto, toda vez que de ello depende nuestro buen fin en el proyecto de vida aquí en esta tierra. Pero escuche, aún más trascendente respecto al mundo venidero. Porque sepa usted que a la respuesta si todo acaba con la muerte, Dios por medio de la revelación de su palabra dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Aquí categóricamente se nos señala que posterior a la muerte la historia continúa y por delante está la prueba o el juicio sobre todo ser, sobre nuestras vidas. Esto implica que seremos probados. En primer término, en cuanto a cuál ha sido el fundamento sobre el que edificamos nuestra vida. Ahora, cuando hablo de cuál eso será el fundamento de su vida, me refiero a la base o el motor y principio en que fundaré todas mis decisiones y acciones. O sea, en definitiva, lo que me guiará siempre todos los días que Dios me otorgue en esta tierra y con los cuales me enfrentaré a la eternidad posterior a este peregrinaje. Hay quienes
eligen ser guiados por patrones generacionales o alguna religión en cuanto a moral. Otros son reflejo de amistades o bien tomamos imagen de alguien a quien se admira. Otros se inspiran en personajes famosos e inclusive cuando estamos en la etapa idealista de la juventud, muchos llegan a refugiarse colocando base a su vida en filosofías e ideologías que les interpretan. Siendo, por cierto, todo lo que hemos señalado algo muy peligroso. Y, por cierto, hay quienes han debido sufrir graves secuelas por haber elegido mal el fundamento de su vida. Especialmente hoy, creo debemos tener mucho cuidado al respecto, ya que la conformación de un ambiente lleno de maldad y corrupción es evidente a nuestro alrededor. El influjo de las formas corruptas de vida hoy está formando la base o fundamento de sociedades, naciones e individuos. Un cimiento poco estable, por cierto. Este ambiente oscuro y nauseabundo cada día se vuelve más denso y claro está, es totalmente opuesto a los principios que Dios ha establecido en su palabra como fundamento para el bien del hombre. Este fundamento del cual hablamos de este mundo actual es como una espesa neblina oscura y tenebrosa que está ocupando todo espacio y que no permite a muchos, incluyendo algunos creyentes, distinguir entre lo bueno y lo malo, como dice la misma palabra de Dios que sentencia: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Esta tendencia actual de vanas filosofías y malos ejemplos de vidas corruptas se está haciendo común hoy tomarlas como base o fundamento de vida, y especialmente de muchas vidas jóvenes, por lo cual debemos ser advertidos. La comunión o comunicación con estas formas de vida que se eligen como fundamento está llevando a la perdición de generaciones enteras. Y debes saber, estimado auditor, que posiblemente seas tú uno de estos, uno de aquellos que puede estar desviando su camino y corriendo grave peligro. La palabra nos aconseja en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones, o sea, la comunicación, corrompe las buenas costumbres. Entendiendo que este tiempo puede ser muy peligroso para cada uno de nosotros, es muy importante definir entonces quién o qué es el fundamento de mi vida, o cuál será este desde aquí en adelante. Déjame decirte algo. El único y verdadero fundamento seguro para nuestra vida es Jesucristo. Esto lo encontramos en la Escritura. Volvamos a esta lectura escritural inicial que nos decía: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si bien aquí se nos enseña que para el cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia, aquella que ganó por su sangre, no existe otra base de edificación que Jesucristo, también se nos está mostrando y enseñando terminantemente que Jesucristo, escuche bien, es el verdadero fundamento seguro para toda vida. Repito, no solo para aquellos que por gracia o regalo de Dios ya hemos recibido salvación, sino también, querido auditor, es una invitación a reconocerle y a aceptarle como el fundamento de toda vida.
ya que se señala terminantemente que no hay otro fundamento verdadero o confiable fuera de Cristo, el unigénito Hijo de Dios, Dios mismo. Y reitero, solo Él puede otorgar la seguridad basal de lo que edifiquemos. No solo Él es un elemento adecuado, sino es el único seguro de darnos esperanza de subsistencia eterna. La Biblia dice que Él es la roca. Deuteronomio 32:4 señala, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Esto reafirma que todo lo demás es simplemente arena movediza. Ya sean estos pensamientos, ideas, filosofía y aún otras personas que quien quiera que sean, y por más de confianza sean a tu vida, son seres falibles, o sea, propensos al error. Por lo cual debo reafirmar que la figura de Jesucristo como fundamento o roca ha sido puesta firmemente sobre sí mismo y que no existe otra seguridad mayor para tu vida y para mi vida que Él. La Biblia nos dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. La palabra de Dios que nos muestra o revela a Jesucristo como la roca firme y segura que se ha implementado por su propia autoridad y está a disposición de todos. La misma palabra nos señala también que ha habido un continuo desprecio hacia Él. Y algo que sucede hasta nuestros días. Lamentablemente, el hombre inserto en tiniebla y necedad sigue desechando este fundamento. El mismo Señor reveló esto al mundo cuando vemos ahí en Lucas 20:17 que Él dice, mas Él mirándolos dice, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, ¿esta fue por cabeza de esquina? Por cierto, Jesús estaba citando la profecía mesiánica del Salmo 118, verso 22, donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta afirmación fue señalada también en la primera predicación de la iglesia por parte del apóstol Pedro, quien, testificando de Jesús, dijo, Hechos 4:11, este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Posteriormente el mismo apóstol Pedro predicó y escribió a la iglesia diciendo, y aconsejando, al cual allegándoos piedra viva, nótese, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, que es lo que sucede hasta hoy, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Y el que creyere en ella, y el que cree en Jesucristo, no será confundido. La palabra de Dios nos da la seguridad que esta piedra basal y viva nos otorga dicha seguridad. El que creyere en ella no será confundido. Los que somos hijos de Dios ya, quienes por fe hemos aceptado
asentado este fundamento para nuestras vidas, debemos admitir con gratitud que hemos sido privilegiados al habernos otorgado Dios a Jesucristo como nuestro fundamento y ancla de nuestra salvación, ya que se nos asegura que no seremos confundidos. Esto implica que podemos enfrentar y tener seguridad que si Cristo es nuestro fundamento y hemos edificado nuestra vida creyendo en Él y aplicamos sus enseñanzas, no solo tendremos aquí en esta tierra resultados beneficiosos, sino también cuando nos enfrentemos a la eternidad, nuestras vidas estarán seguras por la fe en Él. Por Él y en Él será determinada nuestra eternidad. Si hemos creído en Él y le hemos aceptado como nuestro Salvador, y le hacemos nuestro Señor, no seremos avergonzados. Pasaremos la prueba. Pero si le desechamos, este se convierte en una piedra de tropiezo. Nótese cómo Pablo, al igual que Pedro, habla y cita la Escritura, en Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Esto, por cierto, se condice con la escritura profética del libro de Isaías, en el capítulo 28, 16, que dice: por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Nótese, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Estimado amigo auditor que está escuchando esta palabra, le invito a considerar hoy la elección de edificación de su vida sobre el cimiento estable. No deseche al autor y consumador de la misma. Acéptele, acepte a Jesucristo en el plan que Dios tiene para usted y esta humanidad, que es, por cierto, librarle para condenación eterna. Escuche una porción bíblica que quizás es una de las más conocidas como testimonio de Dios al mundo. Ahí en Juan 3:16 al verso 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta palabra nos dice que Dios, por solo amor, le llama a desechar las tinieblas en que ha vivido. Le llama a arrepentirse de la corrupción y pecado que infecta su vida y aceptar a quien es el fundamento firme, el cimiento estable, la roca eterna de salvación, Jesucristo. ¿Cómo hacerlo? Ahí donde usted está escuchando hoy estas palabras, dispóngase con fe a buscar a Dios y abra su corazón a Él. Quisiera que me acompañase en unas palabras de oración, si usted así quiere hacerlo. Estas las haré por usted. Solo le pido que coloque su vida en disposición de Jesús. Si es así, le invito a orar en este instante. Repita conmigo: Dios, te reconozco sobre mi vida. Reconozco mi necesidad de salvación y perdón.
sabiendo que en las condiciones de tinieblas y pecado en que estoy, no podré pasar la prueba de la eternidad. Me arrepiento de mis malas decisiones y de mis actos propios de la corrupción y pecado humano. Te pido perdón por ello y acepto a Jesús, tu Hijo, como mi Salvador y fundamento para mi vida. Por Jesucristo. Amén. Querido auditor, si usted ha hecho esta trascendental oración, puede decir con gozo y alegría, tal cual lo hizo el salmista, siervo de Dios, como cita en el Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Si ha tomado esta decisión de apropiarse de la salvación que nuestro Dios le ha proporcionado, nos dará gozo saber de ello y de usted y acompañarle en esta nueva vida. Comuníquese con nosotros a través de los contactos que establezca este programa. Pero quisiera agregar algo más. El poner a Jesucristo como fundamento de nuestra vida tiene inmensas ventajas y promesas de buen resultado. Pero todo privilegio, como principio en el Señor, tiene responsabilidades. Es para mí un deber señalarle que tenemos responsabilidades. La palabra es clara. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Habiendo ya colocado nuestra fe en Cristo, necesariamente debemos crecer y madurar en ella. O sea, hay un deber de edificar adecuadamente y debemos hacerlo cuanto antes, porque esta es la voluntad de Dios. Amados hermanos, y para ello es necesario conocer y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo nos otorga esta indicación cuando en parábola habló diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Mateo 7, versos 24 y 25. Debemos conocer, obedecer y aplicar la palabra de Dios para edificar cada rincón de nuestra vida. Esto es sabio al elegir el mejor y único material seguro para edificar. Y a esto se refiere la segunda parte de la lectura devocional que nos decía, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si tienes a Cristo, tienes el mejor fundamento, eso está claro. Pero tienes un deber, edificar y permitir que Él y que la palabra de Dios te dirija, que Jesucristo tome todo control de tu vida. El apóstol Pablo nos deja un testimonio ejemplar respecto a esto que acabo de decir. Al testificar de su propia vida y edificación, el apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Amado hermano, somete tu voluntad y vida a la guía de Cristo por medio de su Santo Espíritu. Solo así tendrás recompensa no solo
en el bienestar y resultados satisfactorios en este peregrinar, sino en la eternidad. Y además, esto trascenderá a todos aquellos que te aman, porque por tu testimonio esta palabra alcanzará a otros. Que Dios sea sustentando cada una de vuestras vidas, y la paz de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Un saludo fraternal. Que Dios les bendiga.